Cada equipo de NBA entrando en una temporada tiene una debilidad, una falencia, un punto flaco, un talón de Aquiles, una maldita sea que preocupa a la gerencia, a los entrenadores, a jugadores y por supuesto a su afición. Hablaremos ahora de los puntos débiles de los 15 equipos de la Conferencia del Este entrando a la temporada 2024-25 de la NBA. Detroit Pistons lleva una zafra de viejos drafts y selecciones muy altas en esos sorteos que les ha dado solamente un jugador comprobado con calidad y potencial, que es Cade Cunningham. Los demás están por demostrar su valía, algunos más que menos. Y ese es el gran problema de este equipo. Quiere desarrollar un núcleo, como lo hizo Oklahoma City, lo está haciendo también San Antonio, y ahora traes un par de veteranos que no creo que sean factor: Tobias Harris, Tim Hardaway Jr., Malik Beasley. La pregunta es, si el núcleo de jugadores jóvenes no los va a llevar muy lejos, entonces ¿para qué estás jugando? ¿Y a quién le das minutos este año en la cancha? Será muy interesante lo que haga este equipo de Detroit en otro año más de reconstrucción. Washington Wizards trajo un par de veteranos para rodear a su núcleo joven en Jonas Valanciunas y Malcolm Brogdon. Pero es el mismo grupo del año pasado, con Jordan Poole y Kyle Kuzma como sus líderes. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con su selección global número 2 de este último draft, Alex Sarr? Este chico prometía muchísimo en la Liga de Verano, hizo un papelón. Si este chico no funciona, sería unos enormes desperdicios de una selección alta en el draft y francamente retrasaría el proyecto de Washington por años. Hablemos de Charlotte Hornets, un equipo que sí está empezando a hallar ciertas piezas, pero cuyo eje central es un LaMelo Ball, que en julio del 2023 recibió un contratazo de 209 millones, pese a haber jugado solamente 76 partidos el año previo. ¿Qué hizo ese primer año del contrato? Jugó 22 partidos. Esta es la gran interrogante de este equipo. ¿Qué va a hacer si su líder, su armador, el organizador, el que potencia este equipo, no puede jugar? Los demás no están para absorber ese tipo de protagonismo, necesitan su quilla, y sin su quilla este equipo no va a ningún lado. En Toronto arrancaron la curita, despachando a OG Anunoby y a Pascal Siakam y colocando el futuro de la franquicia en las manos de Scottie Barnes, Emmanuel Quickley y RJ Barrett. La pregunta es si estos tres bastan para hacer un núcleo compacto y macizo que propulse este equipo al play-in o a la parte baja de la tabla para meterse en el playoffs. Porque si no, estás perdiendo el tiempo. Vas a terminar con una selección muy pobre en el draft siguiente y vas a estar en la trampa de la mediocridad de la cual todo equipo de NBA quiere verdaderamente salir. La gran pregunta es, ¿hasta dónde nos llevan este trío joven en Toronto? Pocos equipos han visto tanto cambio de temporada a temporada como Brooklyn Nets. De hecho, despacharon los baluartes que tenían en 2 olas. Se concentran en el talento joven que lleva 2 o 3 o 4 años en la liga y tiene potencial, pero todavía no están totalmente cuajados. Y le traen a Jordi Fernández como técnico para armar una verdadera cultura al estilo de Kenny Atkinson, que francamente fue el modelo a seguir en Brooklyn y que nunca debieron haber descartado. Así que creo que han aprendido sus lecciones y tienen este núcleo perfecto. Siempre está el espejismo de Ben Simmons, que en la pretemporada luce que está regresando por los fueros y en algún momento temprano se resiente y no puede jugar y termina sentado en una banca por gran parte de la temporada. Aún con Simmons saludable, este equipo está para meterse al fondo de la tabla de play-in, fondo de la tabla de playoffs como mejor situación. El tema de las selecciones del draft no pesa tanto al recuperarlas del equipo de Houston, pero la gran interrogante es, ¿podrán reencontrar la fórmula? El gran miedo de este equipo es pasar un año más y no establecer una cultura como la que propulsó a este equipo a su mejor momento en la época post-Garnett y post-Paul Pierce. Atlanta Hawks es un equipo que está buscando la fórmula. Se deshacen de Dejounte Murray, le dan ahora todo el protagonismo a Trae Young, traen a Zachary Risacher como primerísima selección del draft, que es un complemento, pero no estoy seguro que es un jugador franquicia. Ojalá que lo sea, se lo deseo con todo corazón. Están tratando de mudar también jugadores veteranos y darle más protagonismo a la juventud. Y eso habla de renovación completa para este equipo. La pregunta es, si este equipo da un traspié, ¿qué va a hacer? ¿Deshacerse finalmente de Trae Young y hacer un borrón y cuenta nueva? ¿Deshacerse de Clint Capela finalmente, que han querido hacer ya por varios años? ¿En qué momento este equipo decide que esto vale la pena y va a algún lado? ¿O sencillamente hay que hacer un borrón y cuenta nueva? El gran miedo de la afición de Atlanta Hawks. Chicago Bulls es un equipo que francamente desespera, particularmente a su afición. Ves el elenco, ves los nombres y apellidos y piensas que este equipo es segurísimo de playoff. Ves el banquillo, ves al técnico y dices, aquí hay calidad y recursos. Ves los resultados y dices, ¿qué pasó? De cierta manera, el experimento de colocar esos trillizos fracasó y DeMar DeRozan es el que se va y se va para Sacramento. También se fue Alex Caruso, pero a cambio llega Josh Giddey, que ayuda en un departamento del cual adolece el equipo de Chicago ya por varios años, que es el manejo de balón. Kobe White es bueno.
Josh Giddey es un jugador que tiene mucha más visión de cancha. La pregunta acá es si menos es más. El gran miedo de este equipo es que no solamente no funcionaba con el tridente que tenían, pero tampoco va a funcionar con la dupla de Vucevic y Zach LaVine, que dice que lo pasado es pasado y que está llegando con la mente y el cuerpo perfectamente sano para verdaderamente encauzar a este equipo de Chicago. Y si no, ¿qué? El gran miedo de la afición de Chicago. Hace 2 años Miami Heat estuvo jugando en finales de NBA y el año pasado se pensaba al principio de temporada que este equipo debería estar más o menos aspirando a lo mismo. Ese no fue el caso por una serie de razones, principalmente lesiones a baluartes importantes. Y el año pasado fue un año de refuerzo, de desarrollo y de tratar de acoplar otras figuras al equipo. Bueno, este año esas figuras están un poquito más veteranas, regresan los que estaban lesionados y asumamos que vamos a tener un Jimmy Butler enfocado. Vino, de hecho, recortado y acicalado para su foto de Media Day este año. O sea que hay una seriedad importante en este equipo. Y también el hecho de que Bam Adebayo se convierta en más líder de este equipo, tanto o más quizás que el mismo Jimmy Butler, y eso son palabras mayores. Adebayo también llega con un triple que le presentó en el verano olímpico a Eric Spoelstra, asistente del equipo de Estados Unidos, y se lo vendió. Así que está hablando él de lanzar 1 o 2 triples por partido como parte ya de la ofensiva de este equipo. Todo está por verse. La pregunta es si este equipo se mantiene junto, saludable y remando en la misma dirección. Porque este equipo va a desgastar a muchos en la NBA. Y de eso no te quepe duda. El gran miedo es si están todos juntos o si hay ausencias importantes en medio de la temporada o peor aún en la postemporada. Filadelfia era ya potencia el año pasado, pero como siempre, anualmente se apaga y se lesiona y se disminuye físicamente su gran figura Joel Embiid, que es un candidato a jugador más valioso cuando está en perfecta condición física. Tenían a Tyrese Maxey, que emergió el año pasado para tratar de llenar las vacantes de James Harden y la baja, por supuesto, ocasional de Embiid. Y francamente, para mí fue las grandes revelaciones del año. Ahora traen a Paul George. Este equipo es un equipo potentísimo, durísimo. Pero el gran miedo es, ¿dónde va a estar Embiid en abril, mayo y junio? ¿En qué condición va a estar él? Él jura que aprendió la lección y que se va a cuidar y que él va a llegar a la postemporada en mejor condición física. Ese es el gran miedo dar a los Bullies de Broad Street. Indiana Pacers tendrá ahora a Pascal Siakam en un campamento de entrenamiento mucho más asentados y con la confianza de haber llegado bastante lejos y haber vencido al equipo New York Knicks en los playoffs. Eso propulsa un equipo a un nivel mucho más alto, pero la misma interrogante de siempre está ahí. ¿Quién marca? ¿Cómo marca este equipo Indiana Pacers? Porque anotar puede, de eso no te quepe duda. La profundidad está ahí, se vio inclusive en los playoffs cuando sufrieron bajas y aún así pudieron jugar a un alto nivel. Pero ¿quién marca en este equipo? ¿Quién se compromete a marcar y a mejorar esa marca? Ese es el gran miedo en Indiana. Orlando es el típico equipo que utiliza un núcleo joven seleccionado en el draft en selecciones altas y lo pone en un maridaje. Lo ponen a jugar juntos sin mucha ayuda para que ellos aprendan a golpe puro cómo mejorar y cómo ser un equipo ganador. Ese ha sido el caso de Oklahoma City, San Antonio lo está haciendo en este momento. Orlando es la versión del este de ese tipo de proyecto, pero ahora se dan cuenta que este equipo, al llegar a los playoffs el año pasado y francamente fracasar, les hacía falta algo más. Y ese algo más para mí es Kentavious Caldwell-Pope, un gran defensor perimetral, el que te seca, el mejor anotador perimetral del contrario. Un jugador que no exige protagonismo, pero te puede encestar el triple a un alto nivel y le hace falta eso al equipo Orlando. Para mí es una cuestión de definir roles en este equipo, que ya hay una jerarquía para ganar un partido. A veces es Franz Wagner, a veces es Paolo Banchero, pero no creas, no hay un tándem entre ellos, ni tampoco entiendes exactamente a qué juega el equipo por momentos. Esa veteranía no se produce de la noche a la mañana y la pregunta y el miedo en Orlando es si tenemos que esperar un año más antes de que eso cuaje en el centro de la Florida. Cleveland Cavaliers, a fin de cuentas, fracasó en su propósito de llegar en lo profundo de los playoffs con un núcleo joven. Es un núcleo joven, pero muy capaz y muy veterano. Y este año pensábamos quizás veríamos caras nuevas, pero en realidad no las hemos visto. Es el mismo grupo que sale a la cancha, sobre todo en su cuadro titular, sin cambios. La apuesta en Cleveland es que es un equipo más maduro, que ha aprendido un par de lecciones en playoffs y que va a jugar con mayor concentración y mayor enfoque durante la temporada regular y también en los playoffs. Un poquito lo que le pasó a Donovan Mitchell cuando fracasaba en Utah y finalmente pudo avanzar un poquito más lejos en la postemporada. Tiene la misma oportunidad de hacer lo propio en Cleveland. El gran cambio acá es Kenny Atkinson. Kenny Atkinson es un técnico que va a exigir a cada jugador lo mejor que tiene de sí y le va a obligar a jugar en equipo. Y cualquier
musaraña de juego individual, típicamente Kenny Atkinson no la tolera y le recuerda a todo el mundo, enfrente de todo el mundo, que aquí jugamos para el equipo. Yo creo que es la tónica que requería un núcleo joven, un poquito inmaduro, que pensaba que lo que hacían ellos noche a noche en la temporada regular bastaba y se dieron cuenta en la postemporada que no bastaba, que hace falta un salto de calidad para los playoffs. Quizás ese sea el cambio más importante en Cleveland. El miedo es que aún con Atkinson, este equipo siga complacido y finalmente eliminado en los playoffs. El año pasado de Milwaukee Bucks fue un verdadero suplicio. Por un lado trajeron a Damian Lillard, lo hicieron a última hora, les costó mucho trabajo entender cómo integrarlo y luego además hubo un cambio de técnico. No solamente de Budenholzer a Adrian Griffin, pero de Adrian Griffin también a Doc Rivers. Mucho cambio, mucha alteración de un modelo que había sido exitoso bajo Coach Bud. Y ahora es un mismo equipo, esencialmente. Ha habido pequeños cambios, pero es el mismo equipo, el mismo núcleo. Sencillamente es un año más viejo. Ese es el miedo de Milwaukee. Si ya se cerró la ventana de vitalidad y de capacidad y de potencia de este equipo de Milwaukee, si ya Brook López se está poniendo un poquito viejo, si la rodilla de Chris Middleton lo vuelve a traicionar, ese es el miedo con un Giannis Antetokounmpo todavía en la plenitud de su carrera. Y por eso hay mucha gente preocupada en Wisconsin. Los New York Knicks el año pasado eran la antítesis de su rival de conferencia y obstáculo Boston Celtics. Boston es un equipo con 8 tiradores de triples en su rotación, incluyendo los internos. Los internos de los Knicks en ese momento eran Isaiah Hartenstein y Mitchell Robinson. No han visto un triple ni aunque se lo presenten en bandeja de plata. Entonces Hartenstein se va a Oklahoma City y ahora ni siquiera Mitchell Robinson es el titular. No, es Karl Anthony Towns. Y de repente los Knicks colocan a 5 jugadores en cancha que pueden lanzar y encestar triples. Tremendo. Es un facsímil de lo que tiene Boston, con una diferencia. No hay banca. Para poder facilitar este traspaso, la banca de los Knicks está bastante finita. Y eso es un problema en un equipo en el cual el técnico depende de su rotación en demasía y le da 40 minutos por noche a esos 5 titulares. Si alguien se lesiona, no hay banca. Y eso lo vimos, ya fue problema para los Knicks el año pasado y no puede pasar este año. El gran miedo de la afición que se acerca al Madison Square Garden a hablar vituperios del rival en la Gran Manzana. En finales NBA 2024 vimos un Boston Celtics que era una cosa cuando estaba Kristaps Porzingis en cancha y otra cuando no lo estaba. Cuando no lo estaba era un buen equipo. Sí que es un equipo profundo con ese nuevo modelo de NBA de 8 tiradores de triples en la rotación de arriba a abajo, incluyendo los internos. La pregunta acá es, Porzingis no va a jugar, por lo menos quizás hasta la Navidad. ¿Quién lo sustituye? ¿Van a poder aguantar? Ya está empezando a sentir los años Al Horford, que tendrá que asumir los minutos importantes de Porzingis. Seguirá el progreso de Jason Tatum, que francamente en este momento ven a Jaylen Brown ya consagrado como el jugador más valioso de finales y jugando gran defensiva. ¿Se unirá a este equipo el resto de su banca o ya será este equipo descifrado por otras mentes brillantes en la NBA que van a empezar a hallar sus debilidades? La gran interrogante y el enorme miedo en Boston es que Porzingis no esté listo para cuando importa más, que son los playoffs y las finales. Y es un miedo, francamente, por el cual esta afición de Boston anda con su trébol en todo momento. Así terminamos con el maldita sea de cada equipo de la Conferencia del Este. Recuerda que tenemos un video equivalente de la Conferencia del Oeste y, por supuesto, este u oeste, queremos escuchar tus comentarios. Déjalos al calce. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?